Buenos días. Esta inauguración va a ser brevísima, lo vais a ver, al menos por mi parte, solo dos palabras primero para daros la bienvenida, también, lógicamente, para daros las gracias a los ponentes y a los participantes por estar hoy aquí participando en estas jornadas sobre la crisis del comunismo en España en la década de los 80. Tan rápido, yo enseguida le voy a dar la palabra a Eduardo Abad, que es el alma mater de esta iniciativa, una iniciativa que el Grupo de Recerca sobre Dictadores y Democracias, integrado en el CEDIT, pues acogió con un gran entusiasmo cuando él, al inicio del año, se incorporó a nuestro grupo como investigador postdoctoral con una Margarita Salas. Bien, no os diré nada que vosotros no sepáis, pero particularmente para los que se han conectado con nosotros a través de streaming, también el saludo y la bienvenida. Decir que, como sabéis perfectamente, los estudios sobre los comunistas en España han avanzado extraordinariamente en los últimos 15 años, y eso ha sido un salto importante, porque si os fijáis, hasta iniciado casi el siglo XXI, los estudios históricos, me estoy refiriendo a estudios históricos, estudios históricos sobre los comunistas en la segunda mitad del siglo XX pues eran muy escasos. Los pocos que se habían realizado antes prácticamente eran islas en un océano, diría yo, de marginación, algo que resultaba sorprendente cuando esos dos partidos, PC-PSUV, habían tenido o habían jugado un papel fundamental en la historia española, no exclusivamente teniendo en cuenta la trayectoria de los comunistas, sino en la evolución de la sociedad española habían tenido un papel extraordinario, y eso llegó pues justamente hasta los años 80, cuando se produjo algunos hemos dicho, un proceso de autodestrucción, no de destrucción, sino de autodestrucción extraordinariamente importante. Bueno, pues yo estas cuatro palabras para daros la bienvenida exclusivamente. Ahora Eduardo, pues imagino que presentará las jornadas y aquello que considere conveniente. Y nada más, bienvenidos. Esperemos que estas jornadas realmente puedan significar pues, un avance en ese terreno que estábamos haciendo. Nada más. Eduardo, cuando quieras. Vale, pues yo, continuando un poco la estela de lo que planteaba Karma, también trataré de hacer una presentación escueta, telegráfica, bien dirigida, para pues, dejar tiempo para el debate, que al final es un poco lo que nos interesa a todos y a todas. Quisiera comenzar también con los agradecimientos. Viene siendo de rigor en este tipo de actos, pues valorar también los apoyos que hemos tenido, más allá del CEDIT, que es, digamos, la casa que acoge, y la UAB, esta iniciativa, también aparte de los ponentes que han tenido a bien participar y digamos, venir hasta Barcelona. También es muy importante el apoyo y la financiación que hemos recibido de la Fundación de Investigaciones Marxistas, FIM, sin cuya colaboración hubiera sido más difícil, o al menos el formato hubiera tenido que ser de otra manera. También, por supuesto, a la Facultad de Filosofía y Letras, que también ha colaborado en esta iniciativa. Y yo creo que un poco, volviendo con lo que planteaba Karma, es importante pues, la fecha en torno a la cual organizamos todas estas jornadas, ¿no? Por suerte o por desgracia también, yo creo que la comunidad historiográfica trabaja muchas veces a golpe de efeméride, ¿no? Esa excusa que nos permite reflexionar sobre el pasado, ¿no? Y es cierto que la fecha de 1982 opera un poco como una fecha bisagra entre aquellas dos perspectivas del comunismo en nuestro país,
de aquella hegemonía que planteaban Pera y Karma, ¿no?, a la autodestrucción que sucede a partir de finales de la transición y que lleva a que el principal partido de la clase trabajadora en nuestro país se vea pues consumido por guerras internas, por pugnas, y que de alguna manera destruya todo aquel capital humano y simbólico que había ido construyendo y aquel arraigo que tenía en nuestras sociedades. Por eso yo creo que es importante esta fecha de 1982, y a la hora de organizar estas jornadas hemos pensado que era interesante organizarlas en torno a 4 ejes, que son esas 4 mesas temáticas, ¿no? La primera tiene que ver con la perspectiva internacional o transnacional, porque esta crisis que se produce o que tiene sus consecuencias a nivel local también tiene otra realidad internacional, de una crisis global que se produce en el movimiento comunista internacional, que si no es en el año 82, sí es a lo largo de los años 80, vemos cómo los partidos comunistas de Europa Occidental y también de todo el mundo se van consumiendo, van perdiendo aquellas posiciones que habían ganado en torno a las clases populares, ¿no? Luego también tenemos una segunda mesa que trabaja en torno al sindicalismo. Sin duda alguna el movimiento obrero era el principal pilar que tuvieron estos partidos, y esta crisis a nivel catalán y a nivel de todo el Estado español también afecta especialmente al sindicalismo de carácter comunista. Luego tenemos otra tercera mesa, ya en el día de mañana, que tiene que ver con las militancias, ¿no? Es importante también establecer los rostros de los sujetos que participaron de toda esta crisis y cómo sus esperanzas, sus anhelos se vieron de alguna manera cercenados por el avance de las circunstancias. Y luego tenemos una última mesa a modo de corolario que tiene que ver con la memoria, porque es muy importante también todas estas políticas de construcción de narrativas del pasado que se generan durante esta época, una época de cambio, una época de rupturas, de conflictos, y estudiar un poco, digamos, cómo se ha rememorado esas narrativas. Es interesante también, y ya voy acabando, que te prometí que sería breve y tampoco me quiero enrollar, el modelo con el cual hemos pensado estas jornadas, ¿no? Somos conscientes de que muchas veces los congresos tienden a generar pues una tanda interminable de conferencias, o sea, de comunicaciones en las cuales cada uno explica lo suyo y casi no hay espacio para el debate. Nosotros pensábamos que sería interesante, y yo sé que es marca de la casa aquí también, generar un espacio de reflexión colectiva, pausado, donde se pueda sobre todo debatir, donde se puedan confrontar ideas y generar así ese conocimiento histórico, ¿no? Historizar ese pasado en torno al cual yo creo que, como comentaba Karma, sí se ha ido avanzando. Los estudios sobre el comunismo en España están en un buen momento, sobre todo si lo comparamos con hace 20 años quizás, donde había mucho menos trabajado. El centenario de la creación del PC ha permitido también generar pues una historia más actualizada, en profundidad, con rigurosidad, y yo creo que en ese sentido estas jornadas que inauguramos hoy aquí también engarzan con algunas iniciativas que desde la sección de Historia de la FIM, por ejemplo, han venido desarrollándose con esos 2 tomos de Historia del PC, con el curso de verano que se realizó el año pasado en la Universidad de Oviedo también con motivo del centenario, o incluso si nos retrotraemos un poco más con aquel congreso internacional que se hizo en la Universidad de Oviedo en 2018 con motivo de la crisis de Checoslovaquia. Siguiendo este hilo podemos también generar pues toda una red de intercambio de historiadores y historiadoras que trabajamos este tema. Yo creo que es interesante también las conclusiones que vayamos a sacar hoy aquí, y nada más, ya termino, lo prometo, y pues encantado de que estéis aquí.